Hola, hola amigos queridos, bienvenidos una vez más a este espacio donde abordamos los temas de mayor importancia. Vamos directamente a adentrarnos. Arranquemos por el hecho de que en Génesis, el capítulo 1, y por ahí del versículo 14, habla del cuarto día de la creación, y habla allí de la creación de los astros. El cuarto día es el día de la creación de los astros. Hasta ese día habíamos tenido un cielo vacío. Habíamos tenido noche y habíamos tenido día, no dictaminados por el sol o no determinados por la luz solar, evidentemente. La palabra dice que el sol, la luna y las estrellas fueron creadas en el cuarto día. Y ahí dice que hizo el astro mayor para señorear el día y el astro menor para señorear la noche. Señorear, ¿no? Es una manera de decir, es la figura central, es determinante, tiene una importancia. Quien señorea tiene una importancia. Entonces tienen un lugar en nuestra escala de valores. Tiene un lugar el sol y tiene un lugar la luna. Por eso, en algún lugar, las escrituras también advierten de que existe la posibilidad de que caigamos a la adoración de los astros. Una reverencia que solo se le debe a Dios, no debe dirigirse a los astros. Esa reverencia está reservada para Dios. Él es el único que ocupa el lugar más alto. Eso ya está dentro nuestro. Nosotros no decidimos si tenemos o no tenemos una escala de valores. No la podemos falsificar tampoco como muchos pretenden. Muchos pretenden que pueden establecer su propia escala de valores donde el punto más alto es el propio hombre o la propia imaginación o la creatividad o las propias obras del hombre. No se puede falsificar la escala de valores. El punto más alto lo ocupa Dios en el hombre. El hombre en plenitud, en libertad, en coherencia, en cordura, en equilibrio, no entiende otra cosa. Porque es como si dijéramos que no tenemos cabeza o que no tenemos pies. De la misma manera, hay un orden universal, un Dios a la cabeza. Pero ese es el punto más importante, más relevante de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento. No somos nada sin ese conocimiento. Pasamos a pensar contrariamente a nuestra naturaleza, a nuestra integridad, si pensamos que Dios no está a la cabeza, que Dios no es el que rige. Dejamos de ser seres humanos si no entendemos ese primer hecho. Pero no es que está fuera de nuestro alcance entenderlo o de que hay que persignarse o caer de rodillas para entenderlo. No, está dentro nuestro ese entendimiento. Y es simplemente cuestión de sincerarnos y de dejar de meternos de información falsa o superflua, irrelevante, información innecesaria. Basta con simplemente ponerse uno, centrarse, equilibrarse. Y naturalmente empezamos a alinear nuestro entendimiento con la realidad. Vamos a dar otro ejemplo. Nos trasladamos de una ciudad, nos vamos a la montaña. Podemos tardar una noche, podemos tardar un par de días, pero tarde o temprano nos iremos situando ante la realidad de una montaña allí, de un río por acá, de unos árboles por allá, de una brisa por aquel lado, de dónde sale el sol, cómo corren las estrellas en la noche. Nos vamos dando cuenta, nos vamos ubicando. Es natural, no necesitamos un guía que nos diga, aquí a su mano derecha usted tiene una montaña, y aquí esto que ve corriendo por acá es un río. Aunque no tuvieras una palabra para definir el río o la montaña, tarde o temprano nos situamos. Esa es nuestra realidad. Si pertenece a nuestra realidad, nos pertenece a nosotros, si sabemos ordenarlo naturalmente. Quizás tarde o temprano en ese escenario montañesco
empecemos a ordenar algunas piedras por aquí, otras por allá, empezamos, nos hacemos nuestro refugio, nuestra casita, nos ponemos un techo, lo empezamos a mejorar, ponemos un lugar para el fuego, un poco más cerca, un poco más lejos. Nos empezamos a ordenar. Naturalmente, nadie nos tiene que contar estas cosas. Las entendemos. De la misma manera, cuando salimos de la ciudad, de la confusión, de la metrópolis ideológica, filosófica, el universo sintético, el universo sintetizado, el universo que nos han diagramado y nos han puesto en palabras los influencers a lo largo de la historia, las infraestructuras que nos han ofuscado el entendimiento de nosotros mismos. Cuando empezamos a salir de esa metrópolis y nos vamos a la naturaleza, de simplemente, bueno, voy a ver, no sé si esto suena muy a budismo, pero voy a vaciar mi mente de toda la carga citadina de estos tiempos, de esta infraestructura ideológica que me impone mi entorno, y me voy a ir a la montaña de la verdad. No sé cuál es la verdad de la montaña, pero me voy a ir. Y voy a la montaña y me siento así, y poco a poco empiezo a situarme, y me doy cuenta que Dios está en el lugar más alto. Y empezamos a ordenarnos naturalmente como, si queremos, a la inversa de los días de la creación, es decir, está Dios y después estamos nosotros. Ese es el orden. No hay nada en la creación que esté más próximo a Dios que nosotros mismos, que nosotros, el hombre. Bueno, si queremos ser más precisos, está Dios y está la mujer, porque es la corona de la creación. Digamos, la idea más inspirada, como si un pintor va armando, ¿no? A ver, primero el fondo, la parte de atrás y después se va dando. Pero los últimos detalles son los que realmente empiezan a darle significado a la obra. Y ahí tenemos a la mujer como la última pincelada en el día sexto, pero en esencia, si vamos a decir que creó a la mujer para el hombre y al hombre para la mujer, ahí venimos nosotros en el orden. Está Dios en el lugar más alto y después seguimos nosotros. Es que hay un orden. Está Dios, estamos nosotros y después están los animales. Ese es el orden. Y podemos seguir. Después de los animales siguen, primero los animales terrestres, que están ordenados por encima de los animales del cielo y de las aguas, o sea, que las aves y que los peces. Y bueno, fuera de los parques acuáticos y de 2 o 3 por ahí, casos excepcionales, no vamos a comparar la cantidad de relación que hemos tenido con caballos versus delfines. Hay una diferencia muy grande entre el caballo y el delfín, por lo menos histórica, ¿no? Ahora, si se quiere uno decir, el delfín es el animal más inteligente, bueno, será muy inteligente, pero vive en su mundo, no vive tan cerca nuestro como un caballo, como un perro, como un gato. Esos son animales del 6º día, el perro y el gato y el caballo. El delfín es del 5º día. Está un escalafón más abajo. Esto no tiene por qué ser lineal de arriba para abajo, pero a ver, si queremos ordenar las cosas, entonces es una buena guía. Los días de la creación. Ahí nos dan la jerarquía. Y vamos inverso, ¿no? O sea, vamos contando para atrás. Del 6º día, después el 5º, después el 4º. En el 4º están los astros. Ahora, que cuando Dios mira para abajo, desde su lugar, ¿con qué de la creación quiere tener una relación? Con la criatura hecha a su imagen y semejanza. Con sus hijos. Porque dice las Escrituras que Adán era hijo de Dios. Por lo que nosotros somos también llamados sus hijos después de haber sido restablecidos tras la caída a través de Jesucristo. Fuimos restablecidos como Adanes, como hijos de Dios. Y el Padre busca tener una relación con su Hijo. Cuando mira, por decir de arriba, desde su lugar, hacia la creación, busca tener una relación con sus hijos. Después también con los animales. Pero realmente Dios puso al hombre por encima de toda la creación y dispuso todo bajo sus pies, como dice la Escritura, ¿no? Todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, la creación es para el hombre. No digo que Dios no vaya a darle ahí una caricia a un perro que anda por ahí. Cuando bajaba a hablar con Adán,
No digo que no pasara y no mirara un poquito alrededor y de alguna manera tuviera una relación con algún perrito que pasaba por ahí, un caballo, a ver, venga para acá, venga, mirá cómo te gusta, que te toquen la melena, que te agarren la oreja, no, tranquilo. O sea, perfecto. Pero Dios bajaba a hablar con Adán. No bajaba a darse una vueltita a caballo ni a andar jugando con el gato. Aunque no digo que algún gato no le anduviera persiguiendo por ahí alguna tira de sandalia que se le quedaba suelta. Y nosotros cuando miramos para abajo, ahí tenemos a nuestros pies la creación. Nuestros seres más cercanos son los del sexto día de la creación. No vamos a intentar saltarnos 2 días para atrás y empezar a tener una relación al nivel que tenemos con un perro, con un gato, con un caballo. No vamos a intentar hacer lo mismo con una planta. Aunque están esas señoras que persisten, ¿no?, en hablar con sus plantas, pero la respuesta es mínima. Te sacará una flor más, cosecharás 2 higos más, pero tampoco te enrosques tanto en la conversación con la planta. Las plantas son del 3er día, o sea, te estás saltando 3 días en la creación para ponerte a hablar con las plantas. Lo que tenemos ahí a la mano son los del 6º día, que son el perro y el gato. Y después del 5º día están las aves y los peces. Y por supuesto se puede uno relacionar, pero es otra capa. Es otra capa, ¿no? Fuera de algún pirata con un loro en el hombro, digamos, no se conquistó el mundo. Ningún reino conquistó a otro acompañado por pájaros. No se habla de un cuerpo de pajarería, se habla del cuerpo de caballería. Que un halcón te puede por ahí, entrenándolo, traerte un pedazo de pan, un cuervo, hablar un poco, un lorito, pero es otro, o sea, es otro nivel de relación. Y así vamos ordenando, nos vamos dando cuenta de estas cosas. Y ya más abajo está lo del 4º día, que son el sol, la luna y las estrellas. Y ya nuestra relación con estos elementos de la creación pertenece al orden jerárquico dado. O sea, no es lo mismo un caballo que el sol. Jerárquicamente el caballo tiene un lugar más alto en nuestro sistema emocional, intelectual. Creo que es admisible que alguna persona por ahí, no digo que dé su vida por un animal, pero se entiende que una persona arriesgue un poco su vida por rescatar a un caballo. Ese tipo de actos no se pueden dirigir hacia el sol, o hacia la luna o hacia las estrellas. Y en ese nivel jerárquico, de lo que es el 4º día de la creación, aparecen estos 2 señores, o podemos decir un señor y una señora, el señor Sol y la señora Luna, pero a ese nivel. O sea que ni siquiera tienen la autoridad que tiene el perro. En nuestro sistema íntegro, holísticamente hablando, tenemos más obligación para con el perro que con el Sol. Por eso, por ejemplo, cuando Jesús discutía con los fariseos, les decía, ustedes en los días sábados, es un día que lo determinaban los astros, o sea, los días están determinados por los astros. Esa es la función de los astros, determinar los tiempos, marcar los tiempos. Esa es su función. Entonces el sábado o el Shabbat es determinado por los astros. Sin embargo, si bien la ley decía, o sea, la perfección exigía reposo absoluto en ese día, Jesús decía, ¿quién de ustedes, si un buey no se cae en un hoyo, no lo saca, no lo rescata? Y claro, porque nuestra obligación para con los seres del 6º día va por encima. Y eso lo sabemos, es que naturalmente nos ordenamos. Dicho esto, como se dice, dicho todo esto, vamos a enfocarnos en el señor Sol y la señora Luna. Porque así dice que el Sol fue puesto para señorear el día y la Luna para señorear la noche. Sin embargo, y acá vamos a ir entrando en tema, saquen sus lápiz y papel y tomen nota por aquí, porque vamos a ir entrando en tema. Si observamos, nos vamos a dar cuenta que sí, el Sol sí hace lo que allí dice en Génesis, pero la Luna, porque el Sol señorea durante todo el día, desde el milisegundo en que aparece, es más, hasta antes de aparecer ya viene anunciándose
y mucho tiempo después de desaparecer todavía nos deja su huella, ¿no? Su marca. Pero la luna señorea así, a ese nivel, al nivel que lo hace el sol, solamente lo hace en luna llena. En luna llena lo que ocurre es que, de alguna manera, la luna se comporta casi idénticamente al sol. Al momento en que el sol se pone en el horizonte, en el oeste, la luna sale en el este. Y comienza a señorear esa noche. Y va hasta su cenit, que marca la medianoche, y después, a la hora ya que va a salir el sol, la vemos que se va poniendo en el oeste. Y señoreó toda la noche. Pero ese es el único día la única ocasión en que eso ocurre. Hay días que la luna no señorea nada. Hay días completos en que la luna señorea poco y nada. La mayoría de las noches, o todas las noches salvo la de luna llena, el señorío no es durante toda la noche. A veces tarda en llegar. Vamos a hablar del caso cuarto creciente. El cuarto creciente, cuando el sol se pone, el cuarto creciente está en el cenit. O sea que anduvo mitad de su recorrido, lo anduvo durante el día. Y cuando se pone el sol, el cuarto creciente está en el cenit. Y 6 horas después, por así decir, bueno, de hecho, a la medianoche astronómica, esa luna se pone. La luna cuarto creciente se pone, o sea, deja de estar en el cielo a partir de la auténtica medianoche. Entonces señoreó la mitad de la noche. Y después hay lunas que tienen mucho más presencia durante el día que durante la noche. Y bueno, esto es pues simplemente cuestión de mirarlo, no me voy a poner a explicar cada instancia. Pero hay momentos en que la luna anda más en el día que en la noche. Entonces algo hay de contradicción en ese hecho. O sea, si vamos nuevamente al Génesis y anda por ahí del capítulo 1, versículo probablemente 14, 15, 16, 17, es por ahí. Vemos que dice que la luna, el astro menor, fue puesto para señorear la noche. Y hay un poco una contradicción allí. Y eso hay que anotarlo. Aquí hay algo extraño. No es lo mismo, no hay simetría. O sea, una cosa se ha dicho del sol, de la luna se ha dicho lo mismo, pero son muy diferentes. Son muy diferentes. Esas asimetrías hay que verlas porque no hay que dejar pasar aquellas cosas que nos chocan. Hay que verlas, hay que mirarlas, hay que enfrentarlas, hay que cuestionarlas. ¿Cómo me pusieron acá que la luna señorea en la noche? Y resulta que no la veo señorear tanto, y la veo durante el día muy señora por ahí. Y hay algún día que tranquilamente, por una cuestión de nubes, a mi percepción y a mi ojo, veo la luna pero no puedo ver el sol, y es de día. Entonces ahí va de intrusa en el señorío del sol. Ahí hay algo extraño. Entonces vamos a cerrar un poquito aquí y vamos a dar un salto. La profecía de Daniel, que no podemos entrar a eso en este momento, pero vamos a extraer de ahí un dato. En la profecía de Daniel se refiere a los años como periodos de 360 días. Al medio año como un periodo de 180 días. A los 3 años y medio como un periodo de 1260 días. Esto lo dice Daniel y lo dice también el Apocalipsis. Y hay otros lugares en la Biblia a los que podemos ir donde viene apuntado el hecho de que en la Biblia, siempre que se refiere a los años, se está hablando de un periodo de 360 días. Y después, por supuesto, vamos con esto de las contradicciones y esto de que a ver qué pasa ahí, porque como todos sabemos, hará falta recordarlo, los años no tienen 360 días. O sea, si entendemos que un año es un recorrido del sol que hace que, por decir, la sombra de un palito vuelva a repetirse exactamente toda la forma, la longitud de la sombra de un palito, si la dibujamos en el piso, solamente se puede repetir cada año, una vez por año. Es una manera de hablar del año, de decir, bueno, en eso consiste un año. ¿En qué consiste un año? ¿Cómo entendemos el año? O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué requiere de 365.25 días? 365 y un cuarto. ¿Qué es lo que lleva esa cantidad de tiempo? Bueno, es una maniobra de la naturaleza.
que la podemos medir con un palito, podemos poner un palito en el piso y la sombra se repite un día cada año. Y eso tarda 365 días y un cuarto encima. En cambio en la Biblia, y acá pongámonos un poco sarcástico, en la Biblia, Dios, los que escribieron la Biblia, ¿no? Los amanuenses de Dios, vamos a decir que Moisés estuvo escribiendo allí, Daniel, eso no se andaban con chiquitas y no andaban contando el cambio. Iban y pagaban con 10 pesos y le decían, no, que tenga su vuelto, señor. No, por favor, no me venga a mí con moneditas. No se andaban con monedas de 5 días y un cuarto. $5.25, a mí no me hacen la diferencia. A mí el año 360. No, vamos con números redondos. ¿Será que de ahí viene el número redondo? ¿No? Pues sí, una vuelta, bueno, número redondo. 360 y punto. No me salgan con esto de 5, 365, eso es para astrónomos. Acá vamos a hablar cuestiones religiosas. Acá todo es rito, acá hay que matar un cordero por acá, hay que sacrificar, hay que el humo y hay que echarse de cabeza y hay que invocar a Dios. Y todo es ridículo. El año 360. 360 y punto. Porque acá nos ocupamos de otra cosa, ¿no? De andar contando día a día. Esa es la onda de... O sea, a mí no me cierra, no me da la sensación de un Dios ordenado que me ande redondeando el año en 360 y que no me vaya a los específicos y que no sea exacto y que me haya dicho que la luna señorea la noche, pero bueno, a veces no. Y son cosas para anotar. Haciendo la cuenta de los días del diluvio, también se puede decir que en la Biblia no solo el año consta de 360 días, sino que los meses constan de 30 días. Los meses constan de 30 días en el lenguaje bíblico. Y eso se puede sacar en los días del diluvio, donde creo que se habla de un periodo de 5 meses, pero también se lo cuenta en días. Y si no me equivoco, bueno, será de un periodo de 150 días, a los que también se refiere como un periodo de 5 meses. Ahí no me pongo tan fino y digo, bueno, pues, podrían ser aproximados. Pero si nos ponemos a sacar la cuenta, con los meses que tenemos hoy, o mismo sean lunares, meses lunares, que son de 29.5 días, o meses de calendario, el calendario que usamos ahora, ninguno de los dos nos da meses de 30 días. Entonces no da la cuenta para hablar de meses de 30 días. Entonces eso también hay que anotar. Porque es un Dios de redondeos. ¿Por qué dice que la luna señorea la noche y al final no lo hace? ¿Por qué que los meses tienen 30 días pero que no los tienen? Y que el año tiene 360 días y no los tiene. Entonces es un Dios de aproximados. O algo no me cierra. O sea, son estas cosas que naturalmente es algo que me golpea. Y entonces nos vamos al libro de Isaías, o también viene esto en Crónicas. Vendrá registrada allí la condena y subsecuente sanación o promesa que se le dio al rey Ezequías. Rey Ezequías cae enfermo y viene Isaías y le dice Dios que prepares tus cosas porque de esa enfermedad no te vas a levantar. Y Ezequías, por supuesto, como a cualquiera de nosotros nos pasaría, Ezequías se amargó y hizo petición, se presentó ante Dios y le dijo, mira, yo aquí anduve así, y te pido por esto. O sea, sentía a Ezequías que no era su tiempo de morir. Y fue a pedirle clemencia a Dios. Después viene Isaías y le dice, Ezequías, Dios escuchó tu petición y te concede 15 años. Pero Ezequías pidió una señal. Y era una señal que le ofreció el propio Isaías, se la ofreció. Dice, Dios, que si quisieras que la sombra en el reloj de Acaz, que la sombra baje o corra 10 grados hacia adelante o 10 grados hacia atrás. Y marca ahí, creo que algo bastante lógico. Bueno, no sería mucha cosa que vaya 10 grados para adelante. A ver, hágamelo para atrás. Pidió Ezequías.
Y Dios mandó esa señal. Y la sombra del reloj solar caminó 10 grados hacia atrás, de 360. Caminó 10 grados hacia atrás. Bueno, cuando fue aquel incidente de Josué, donde se le acababa el día y Josué quería terminar la batalla, quería terminar de reducir al enemigo, para usar un eufemismo, quería terminar de la matanza. Y Josué habló con autoridad y le dijo: detente sol en tal lado y detente luna en tal otro lugar. Pero los dos astros se detuvieron en su lugar. Cuando vamos a lo de Ezequías, vemos que solo el sol experimenta un cambio. La luna siguió su curso. El que se movió acá fue el sol. Y fueron 10 grados. O sea que ahora teníamos un sol que se desfasó del recorrido con respecto a la luna. Se desfasó en su recorrido, su relación con la luna se desfasó. En 10 grados. En un círculo 360 grados, se movió 10 el sol, recorrió 10 para atrás. Ahora, ¿qué pasa con la luna, que también viene dando la vuelta, ¿no? Haciendo los 360 grados. Y ahí está la explicación, ahí está, y nuestro trabajo es conectar este desfasaje con aquello que decía de que la luna iba a señorear la noche, de que los meses tienen 30 días y de que los años tienen 360 días, porque en ese movimiento de 10 grados fue que se desarticuló. La luna siguió haciendo su recorrido y la luna siguió haciendo los 12 meses. La luna siguió marcando sus fases. La luna no tuvo una interrupción en su recorrido, salvo la de Josué, pero esa fue simétrica con el sol. La luna siguió. Entonces, ¿qué es lo que sabía la luna? La luna sabía que el año duraba lo que duraba, el tiempo que duraba. Bueno, ese tiempo todavía sigue en pie. Es decir, los años anteriores a Ezequías, los años duraban lo que duran 12 meses lunares. Los años antes de Ezequías duraban lo que duran 12 ciclos lunares. Un periodo de un año podía contarse tranquilamente utilizando esos 12 ciclos lunares. Coincidían exactamente con 360 días solares. El día se desfasó, el día quedó más corto y ahora el periodo de tiempo que requiere la luna para concretar sus 12 ciclos dura 354 días. Pero son días modificados, no son los días originales. Entonces no alcanza a darse el año solar y ya la luna ha hecho sus 12 meses. Y hacía números grosos, porque no son realmente los números que hay que utilizar, pero podemos pensar en la diferencia, ¿no? Aquí sí vamos a hablar de aproximaciones, porque realmente no. A ver, estamos contando con días, está tratando de reconstruir un tiempo que ya no existe. Es prácticamente imposible sacar las cuentas. Pero con lo poco de material que tenemos a la mano podemos ver que 365 días tiene un año. La diferencia son 11 días entre los 12 meses lunares, 354 días, y el año solar. Son 11 días. Si pensamos en la proporción que representa qué parte de 365 es 11, entonces vamos a ver que es aproximadamente la misma proporción que 10 grados de 360. Entonces vemos que los 10 grados que quitó del ciclo solar del día Dios en aquella prueba que le manda a Ezequías, aquella demostración, aquella promesa, se cumplen en el año. Si esos 10 grados, si nos ponemos a hacer cuentas, si esos 10 grados no hubieran sido modificados, entonces lo que tendríamos serían meses lunares regulares en los que la luna no tendría ninguna necesidad de andar por el cielo durante el día y andaría solamente en su fase, andaría durante la noche, en la fase que fuera, sea luna nueva, pero durante la noche, sea luna llena, pero durante la noche. Antes de Ezequías, todos los días, todas las noches tenían su luna de este a oeste y todos los días tenían el sol del este al oeste y existía esa simetría y esa perfección.
por lo que todos los meses tenían 30 días. Hoy en día tienen 29 y medio. Y ahí también, en el ciclo lunar, también se puede calcular el tema de los 10 grados. Pero toda esa matemática es bastante difícil primero de comenzar a entender qué es lo que estamos tratando de medir, porque donde el tiempo ha cambiado, a nosotros no nos queda otra que contar con días. Si queremos podemos contar horas, pero las horas están basadas en el día. Y los días justamente, o sea, lo que se movió fue la unidad de tiempo, por lo que es muy difícil recrear las matemáticas. La luna es la constante, eso sí, la luna es la que lleva el tiempo constante, pero como estamos contrastando con días, y los días como unidad de tiempo están desfasados, entonces es difícil sacar todas estas cuentas. Sin embargo, el hecho de que la luna tenga 29 días y medio también es un reflejo de aquellos 10 grados. Las proporciones allí están. La simple visualización de los 10 grados en el año, ese aproximado que es el ciclo solar, debería haber sido cumplido en 354 días. Sin embargo, le toma 365. Ese es el retraso que lleva. ¿Cuántos grados son la diferencia? Y son aproximadamente 10 grados. ¿Cuánto es 11 de 365? No es casi lo mismo que 10 de 360. Entonces, si no hubieran ocurrido esos 10 grados de Ezequías, la luna seguiría señoreando en la noche, los años tendrían 360 días, como dice la Biblia, y hay un montón de otras cosas que se podrían explicar que no las he contemplado. Pero como vemos hoy por hoy, entender el calendario lunar, trazar el calendario lunar, hay veces que tiene 29 días, hay veces que tiene 30, nadie sabe exactamente por dónde va la luna, nadie sabe qué pasó con la luna, todos están perdidos de la luna, si casi ni siquiera prestamos atención al sol, cuanto menos a la luna. Pero el sol, bueno, lo tenemos ahí grandote todo el tiempo arriba nuestro. ¿Y la luna qué pasó? Está un poco perdida, y eso es un poco extraño. Bueno, algo pasó ahí en el tiempo de Ezequías. Ahí fue ese desfasaje. Y antes de eso no había ese desfasaje. Por eso sabían, anterior a Ezequías, todo el mundo sabía cómo eran los ciclos lunares y todo eso. No había ninguna confusión, no había ninguna necesidad de que nadie te lo venga a explicar. Era muy claro todo. Básicamente eran meses de 30 días, donde la luna hacía luna nueva cuando aparecía en el cielo, después de un silencio, o sea, podemos empezar a contar ahí, en luna nueva, cuando aparecía esa luna nueva, marcaba el comienzo de un mes. A los 8 días era luna cuarto creciente. A los 7 días de cuarto creciente era luna llena. A los 7 días de luna llena era luna cuarto menguante, y a los 7 días se apagaba. Es decir, hacía luna nueva y después empezabas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea que en el día 8 era cuarto creciente. En el día 15 era luna llena. En el día 22 era cuarto menguante, y en el día 29 desaparecía, se acababa el ciclo. Había una noche de pausa y después se repetía el ciclo. Y eso era siempre así, todos los meses era así. Por eso cuando David ya se había dado cuenta que el rey Saúl lo quería matar, David habló con Jonatán, hijo de Saúl, y le pidió que espiara, que Jonatán le dijera cuáles eran las intenciones de su padre. Para esto David ya había sido ungido. Entonces ahí había mucha envidia, había muchas cuestiones y en el marco de esa historia donde David le dice, bueno, yo me voy a ir al campo y vas a tirar flechas con tu escudero, con tu siervo, con tu muchacho, vas a salir a tirar flechas al campo, y si las tiras más lejos de mí, tal cosa, y si las tiras más cerca de mí, tal otra. Básicamente David lo que quería saber era que si podía ir a compartir la mesa con Saúl, que lo estaba esperando. Saúl era el rey, ¿no? Entonces tienen esa conversación, se ponen de acuerdo. Finalmente Jonatán tira las flechas de tal manera que David se da cuenta que el rey tenía la intención de matarlo, por lo que ya no se acercó a la mesa de Saúl. David tenía lugar
en la mesa del rey. Pero ¿en qué momento tenía lugar en la mesa del rey? En el momento de la luna nueva. Y ahí nos damos cuenta, leyendo eso, que Saúl se sienta a celebrar la luna nueva, se sienta a la mesa y pregunta, ¿dónde está David? ¿Por qué no está aquí? Había que celebrar esa ocasión. Y la expectativa era que David estuviera en la mesa. Y se imaginó que David estaría impuro y que por lo tanto no se presentó a la mesa. Pero entonces lo esperaba al día siguiente. Es decir que habían 2 días del ciclo que se observaban la luna nueva. Por eso Saúl no se preocupó tanto cuando no apareció el primer día, porque dijo, bueno, total, viene mañana. Y son esos 2 días de luna nueva y después vemos que van de 7, 7, 7, 7. Ese es el resto del mes. Las fases lunares van de 7 en 7. Que también los Shabbats eran marcados de esa manera, muy a pesar de todos los sabatistas y de los propios judíos el día de hoy, que piensan que el Shabbat es el día que indica el calendario gregoriano. Y yo digo, adelante, si quiere observar ese día, observe ese día, pero no piense que ese es el Shabbat que venía marcado desde siempre y que era el mismo que observaba Israel o los patriarcas. Los patriarcas estaban plenamente conectados con la luna. Israel estaba completamente conectada con la luna. Y lo que pasó con Ezequías fue que se complicó muchísimo y bueno, seguramente hubo cambios. Hubo cambios porque ahora ya la luna nueva es difícil de detectar. No se puede anticipar. No se puede anticipar la luna. Eso no es un problema que tienen hasta el día de hoy en el mundo judío. Tienen toda una cuestión con la luna, de que cuándo es luna nueva y que se tiene que observar y que se tiene que si tocó la trompeta y que el otro. Eso no era así. Eso era, o sea, la luna estaba ahí para todos. Así como, o sea, el caballo, el perro. No necesita que venga un sacerdote a decirte, mira, el caballo acá está, mira, este te va a ayudar con esto. No necesita explicarte que el perro va a ser tu amigo. Así la luna era para todos, o sea, para nosotros, para entenderla, el día, la noche, los tiempos, qué fecha era, por así decir, qué momento del año, del mes estamos atravesando. Bueno, la luna me indicaba todo eso. Me indicaba también los días de descanso. Era una manera de ordenarme. La luna que señoreaba la noche no era la luna desfasada a 10 grados después, por aquel retraso que le hizo Dios en tiempos de Ezequías. Eso era fácil. Lo de la luna era fácil, todo el mundo lo podía ver. Saúl sabía, no vino hoy, viene mañana. Ya hay 2 días de luna nueva. O sea, la observamos por 2 días. Es el día antes que aparezca y el día que aparece. Y después de eso ya se celebran cada 7 días el Shabbat. Y ese era el rigor del pueblo hebreo. Ese era su calendario, con eso se ordenaban. Tenían una gran importancia estos días en su esquema social, estatal, ético, moral, ideológico, todos los aspectos de la vida. El orden del tiempo, ¿no? Cómo manejar el tiempo. Y después de Ezequías, eso se desfasó. Y allí empezó una corredera de ver qué significa la luna, cómo viene la mano. Porque dejó de señorear completamente la noche. Y ahora el año se les atrasaba. Y después que cada 3 años tenían que meter otro mes, repetir el último mes. Antes de Ezequías no pasaba eso. Los meses tenían 30 días, los años tenían 360 días. La luna señoreaba la noche. Las lunas nuevas eran perfectamente anticipables, visibles para todos. ¿Por qué Dios hizo ese movimiento? Bueno, requiere de mucha unción y de mucho entendimiento y de mucha procura. Quizás no lleguemos a entender por qué hizo ese cambio, pero yo imagino que esto tiene que ver con la progresión en el tiempo que vamos desde un hombre caído, un Adán caído, a un Adán redimido a partir de Jesucristo, y de allí al completamente restituido, viviendo en presencia de Dios. Hay una progresión, o sea, hay una evolución, por así decir. No va a ser todo el tiempo estático, todo igual, todo igual que como fue con Adán, los días, la naturaleza como fue con Adán, hasta el día que seamos, que vivamos en la presencia del Señor. Hay un montón de cosas entre medio que han ido cambiando. Yo supongo que era en preparación también para ablandar un poco los corazones de aquellos que tenían que aprender un montón de cosas cuando Jesús vino a la tierra.
Y cuando empezó a explicarles que el Shabbat no era esa estructura rigurosa que ellos entendían. Entonces vino como que a flexibilizar un poco, ¿no? Como que a mover un poco el piso. Miren, no se agarren tanto de la infraestructura física de esta tierra. Vamos, ahora la cosa es, cada vez será más espiritual porque estamos abandonando este barco. Lo volveremos a habitar pero renovado, pero este barco se hunde. O sea, que será quemado, ya se hundió una vez. Está en el devenir la destrucción total de esta tierra, por parte de Dios, no por parte de las bombas atómicas. Dios es el único que puede destruir esta tierra. Ahora andan con toda esta locura de que si Putin y que si Trump y que Irán, y que si es inevitable y que qué va a pasar y qué no va a pasar. Esto es toda una tontería. Amigos, no hay destrucción de esta tierra. No hay destrucción de esta tierra si no es por parte de Dios. Pero bueno, vamos hacia la destrucción de esta tierra. Bueno, ahí un pequeño desfasaje intermedio en la estructura. Ya esto no es como era. Ya esto no tiene la perfección que alguna vez tuvo. El reloj, el calendario universal, total, no está allí. Ya no está. Ahora es más difícil, es incómodo, hay que andar sacando cuentas, hay que andar todo el tiempo ajustando el reloj, ajustando el calendario. Este ya no me sirve, aquí hay que saltar 10 días, aquí hay que quitarle a esto, estos se atrasaron, los otros se adelantaron, estos le meten más años, estos quieren seguir el calendario de la luna, no lo pueden conciliar con el del sol. Hubo una desvirtuación del calendario universal. Quizás para redirigir nuestra atención a una experiencia espiritual, a enfocarnos en lo único que podemos capitalizar. O sea, así el propio Jesús nos decretó no de este mundo. Las cosas materiales son materiales, pero las cosas espirituales son espirituales. Y acá venimos a renovar el espíritu. Jesús vino a que renováramos el espíritu, a que naciéramos espiritualmente. Lo material iba en decadencia. Quizás esto de Ezequías era parte de esa, como esa una campanada, ¿no? De esto no es lo definitivo. Estos son simplemente vestigios de la perfección de la creación, pero ya no son tan relevantes, porque no es esto la propuesta última. Esto no es lo que vamos a heredar. Y después vemos que en esa progresión también vemos que en las profecías de Mateo 24, donde Jesús habla de los últimos tiempos, y en general en varios lugares donde se habla de los tiempos del fin, se habla de que el sol y la luna dejan de dar su luz. O sea que hay un deterioro de las funciones del sol y de la luna en dirección hacia nuestro último destino. En la progresión de nuestra historia hay un decaimiento. Entendemos que después del diluvio también hubo una modificación en el aspecto del sol y de la luna, porque habla de que la modificación atmosférica a la que refiere allí en Génesis cuando habla del diluvio. Las fuentes se quebraron y los cielos, si nunca había llovido, ahora sabemos que había agua arriba, por lo que dice en el segundo día de la creación, y ahora de repente había agua cayendo del cielo. Si no había lluvia, difícilmente habrían nubes, o serían otro tipo de nubes antes del diluvio. Entonces, si ahora la humedad suspendida en el aire sobre nuestras cabezas, ahora cae, antes no caía, ahora cae, tarde o temprano cae otra vez a la tierra. Entonces, nuestra percepción, o sea, cómo vemos el sol y la luna fue modificada en el diluvio. Eso ya ahí fue una pequeña modificación, o sea, no era lo mismo lo que veíamos en el cielo después del diluvio. O sea, que no era el mismo sol, por así decir. No se apreciaba de la misma manera el sol del cuarto día de la creación que el que comenzó a apreciar Noé una vez que se despejó el cielo, después del diluvio. Así que ahí tenemos la primera degradación, por así decir. Lo de Ezequías quizás es una subsiguiente degradación. Y vamos hacia una luna y un sol que no darán su brillo. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Quizás sea muy breve, quizás nada. Quizás sea como apagamos las luces para abrir el telón del escenario final. Eso no lo puedo anticipar, pero bueno,
Es un acercamiento al por qué no sería totalmente contradictorio que Dios de un día para otro viniera y dijera, bueno, lo de la luna, acá vamos a cambiarlo, vamos a complicarle la vida al ser humano, y ahí está, porque se me antojó, porque Ezequías se puso muy meloso, muy ahí llorando, entonces le voy a cambiar el sol y la luna y todo, y ya no van a saber cómo medir los tiempos. Bueno, ahí contado así queda muy tonto, pero si pensamos en que vamos en un proceso de salir de este mundo, de poder desapegarnos, poder comenzar a crecer como seres espirituales y dejar de ser carnales, entonces tiene algún sentido de alguna manera empezar a quitarle grados de perfección a nuestra experiencia. Así como le dijo a la tierra, le dijo que produciría espinas y que iba a tener que trabajar la tierra para cosechar su fruto. Bueno, fue una degradación de la tierra. Antes no era así, ¿no? Nuestros cuerpos no eran así. Yo no creo que Adán tuviera un metabolismo que con desperdicio. O sea, yo creo que el desperdicio vino después. Pero bueno, ahí ya entramos a especulaciones, pero los frutos que se comían antes de la maldición de la tierra serían otros, con otro esplendor, con otro poder nutritivo. Quién sabe qué aspectos de nosotros podían nutrir y dejaron de nutrir. Y cuando Adán sale expulsado del jardín, pasa a vivir en una tierra degradada, o sea, de perfección pasa a menor esplendor. Y cuando pensamos en la estatua de Nabucodonosor, vemos que lo que él soñó era una estatua donde la cabeza era de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro. Es una natural degradación en el orden de los metales. O sea, hasta el día de hoy, bueno, vamos a las medallas olímpicas. O sea, el primer lugar es el oro, es el segundo la plata y el tercero es el bronce, pero eso es de siempre. Y no es casualidad que la cabeza de Nabucodonosor era de oro, que el pecho de Medo-Persia era de plata, que el vientre de Grecia era de bronce y que el hierro era Roma. Y una degradación, uno dice, bueno, pero el sistema se ha ido perfeccionando, Roma era más eficiente. No, imposible. Es bien explícita la palabra, el registro bíblico es bien explícito y dice que no, mayor que Nabucodonosor no iba a haber. Pero eso venía de el anterior gran reino de mayor esplendor, que no viene ahí representado, fue el reino de Salomón, muchos años antes. No hubo un trono más elevado en esta tierra, nunca hubo un trono más digno que el trono de Salomón. Pero el siguiente, si vamos en ese orden de cosas, en el orden de la gloria de lo que es un emperador o un gobernador, bueno, el más glorioso de todos, lo dice claramente, fue Salomón. Pero unos, 400 años después, o cuantos años fueran, el siguiente en gloria, en ese orden de cosas, fue Nabucodonosor. Y a partir de entonces es degradación. Es degradación. Así como la cabeza es más importante, por así decir, que el pecho, es más importante que el estómago, es más importante que las piernas. Porque hemos visto un montón de gente vivir sin piernas, pero no hemos visto ninguno andando sin cabeza. O sea, es muy, muy lógico todo esto. Entonces hay degradación en todo orden. Bueno, amigos, con estas reflexiones seguimos profundizando en la lectura de la Biblia, seguimos estudiando. Es el único compendio de información del que podemos extraer alguna cosa que valga la pena. Todo lo demás es superfluo, es información de la superficie, son cosas circunstanciales, olas que van y vienen, energías que se mueven para acá y se mueven para allá. Nada que en lo que podamos asentar, nada. No hay ningún compendio de datos que nos sirva para cimentar nuestra filosofía de vida, nuestras inquietudes, nuestro interés. La Biblia es la única fuente, lo único que nos puede servir para algo, el único cúmulo de datos que puede significar algo para nosotros. Fuera de eso, todo va y viene. Queridos amigos, un abrazo muy grande. Hasta una próxima.